Y cómo no, pues dentro de esta cultura, la literatura infantil y juvenil latinoamericana. Entonces esta actividad nos da mucho gusto de verdad acogerla en nuestra sede. Agradecer también a la editorial ECARE que también ha colaborado con la organización, al Banco del Libro. Para nosotros de verdad que es un honor inmenso tener esta entidad que para nosotros, pues, que trabajamos con promoción de lectura, es el gran referente. No te ponga el gran porque realmente yo soy formada en promoción de la lectura en Colombia, y allí el Banco del Libro era como es una institución, y bueno, entonces nos da mucho gusto que en el marco de actividades que la Casa realiza en el ámbito de literatura infantil y juvenil y de promoción de la lectura, pues hoy podamos tener estas dos editoriales, Juventud, ECARE y el Banco del Libro. Así que Luis, muchísimas gracias por invitarnos, a ustedes por acompañarnos. Yo solamente comentarles, porque seguramente acá hay muchos maestros, mucha gente que trabaja con escuelas, que la Casa, además de las actividades que hacemos en la tarde para público general, también organizamos una serie de actividades dirigidas a las escuelas, actividades sobre América Latina. Entonces que cuando necesiten alguna actividad, tenemos también en nuestra biblioteca una colección de literatura infantil y juvenil latinoamericana, tanto de autores como de temáticas. Así que lo sepan, porque creo que no hemos difundido mucho esto, así que aprovecho este marco para hacerlo. Muchas gracias y felicidades. Buenas tardes, yo soy Luis Entrega, gerente de Juventud. Como Cristina ya ha dicho todo lo que yo pensaba decir, me parece que poco tengo que decir. Pero bueno, realmente darles las gracias por estar aquí, dar las gracias a Casa América, con quien venimos colaborando desde hace unos años por las actividades que hacen, que son realmente loables, y realmente dar las gracias a Carolina Holmes, directora de investigación y estudio del Banco del Libro, por tener el lujo de contar con su presencia aquí. Primero, Carolina nos dará como una exposición de lo que es el Banco del Libro. Pienso que más o menos todos ustedes conocen el Banco del Libro, así para todos los que amamos la literatura juvenil como referente desde hace muchísimos años. Me he enterado hoy que fue creado en 1960, pensaba que era posterior, y seguidamente habrá un pequeño coloquio charla con Pablo, editor de editorial de ECARE, y Elodie Bourgeois, que es la editora de Juventud. Quiero mencionar solo también que está aquí la fundadora de editorial ECARE, o sea, que ahora se enfadará conmigo porque la he mencionado, pero Carmen Diana, o sea, te agradezco mucho que nos acompañes hoy. Es siempre un gusto tenerte cerca. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Me disculpa que estoy un poquito engripada, pero trataré de que se entienda bien lo que digo. Vamos a comenzar. Ay, Dios, qué clásico. Ok. Libros para soñar, encontrar respuestas, salvar tormentas, encontrar puerto seguro. El Comité de Evaluación del Banco del Libro. Buenas tardes, bienvenidos todos. Quiero dar las gracias a Editorial Juventud y a Casa América y a Editorial ECARE por la invitación a presentar esta charla. Mi nombre es Carolina Holmes, soy maestra de profesión y decoración, pero desde hace 10 años me dedico por completo, pues antes lo hacía en mi tiempo libre, a la investigación y al estudio de la literatura infantil. Este trabajo lo realizo en el Banco del Libro, específicamente en la Gerencia de Información y Documentación y Estudios, que actualmente coordino, y en el Centro de Documentación, en el que trabajo desde mis inicios en esta maravillosa institución. Paso a presentarles de manera muy rápida, a través de 2 videos muy corticos, al Banco del Libro, institución que este año cumplió 54 años de labor ininterrumpida en la investigación y la promoción de la lectura.
El Banco del Libro es una asociación civil sin fines de lucro, autogestionaria. No se ve. Vamos a verlo por acá. El Banco del Libro es una asociación civil sin fines de lucro, autogestionaria, dedicada a la promoción de la lectura y la investigación sobre el libro para niños y jóvenes. Surgió en 1960 como un centro de canje de libros de texto que dio origen a su nombre. Pionero en programas de publicaciones de literatura infantil, el Banco del Libro conformó un departamento que luego se convertiría en una exitosa editorial independiente, Ediciones de Cali. Ha contribuido a la democratización del acceso al libro como bien cultural. Cuenta con una serie de programas de inclusión social enfocados en la promoción de la lectura a través de la biblioterapia y el concepto de ciudadanía. Ha expandido sus actividades a diversas áreas de acción, entre los que se cuenta el programa de evaluación de libros. De este programa surge el premio a los mejores libros para niños y jóvenes, como un reconocimiento a la calidad de los libros publicados en español. La labor que ha llevado a cabo durante estos 54 años ha contribuido a desarrollar la promoción de la lectura en el país, a reflexionar sobre esta actividad en diversos escenarios nacionales e internacionales, a difundir la valoración de la lectura como herramienta fundamental para la alfabetización crítica, el manejo de la información y el conocimiento necesario para la formación del ciudadano integral. Bueno, disculpen los detalles técnicos, siempre pasa. Hasta en el simposio de lectura en pantalla, que era todo digital, tuvimos inconvenientes. Bueno, ahorita este video se hizo cuando el Banco del Libro cumplió 50 años y es un micro video de información contada por sus propios protagonistas. En el año de 1960, en pleno resurgimiento de la democracia en Venezuela, un grupo de mujeres emprendedoras decide fundar una institución única en el mundo, la Asociación Civil Banco del Libro, una organización no gubernamental dedicada a la promoción de la lectura y a la difusión de libros para niños y jóvenes. Esta es la historia de los primeros 50 años del Banco del Libro, contada por sus propios protagonistas. El Banco del Libro fue una organización pionera en Venezuela en la transformación de la educación, no solo escolar, sino principalmente extraescolar, en lo concerniente a la promoción de la lectura. Eso realmente fue un objetivo, y sigue siéndolo, muy ambicioso, porque nosotros somos parte de una cultura ágrafa, es decir, cuando el Banco del Libro comenzó, dentro de ese ambiente de esperanza, de alegría, de solidaridad, del 23 de enero a la caída del gobierno militar de Pérez Jiménez, todos quisimos contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente, que se había, sobre todo de la gente más humilde, y sobre todo queríamos contribuir a formar ciudadanos, a formar hombres y mujeres que pudieran tomar decisiones
en defensa de una democracia que ahora estaba renaciendo. El problema es que el Banco del Libro ha sido distintas cosas, no es una sola. El Banco del Libro es una institución que ha sabido adecuarse a los cambios del medio en el cual prestaba servicio. Una institución de servicio público, privada, porque se le confunde permanentemente con un organismo oficial, y su condición de sociedad civil es importante, porque es una ONG, es una asociación civil sin fines de lucro, que en estos 50 años ha sabido encontrar un destino en la medida en que ha ido cambiando el ambiente en el cual se desarrolla. Una institución pionera que abrió caminos en Venezuela y marcó generaciones. Un lugar lleno de creatividad y flexibilidad y compromiso con el país, con una gran capacidad de adaptación a medida que las circunstancias cambiaban. Yo creo que el Banco del Libro de alguna manera sentó las bases del quehacer de la promoción de la lectura en la región. Obviamente en Venezuela. Es una referencia aquí y en otras partes del mundo. No es casual que nosotros hayamos sido la primera institución que obtuvo el premio Astrid Lindgren. O sea, nosotros, la primera institución en el mundo que lo recibe, y es un reconocimiento de un quehacer. Banco Libre was the first organization that won the award, and there was no doubt. There was nothing to compete with. I mean, reading promotion is a big thing in Sweden. It's a big thing in Palestine. It's a big thing in India. But nowhere have I ever come across something that has been so developed and has sort of been such a model for all over the world. Wherever I go and meet organizations working with reading promotion, they almost always refer to Banco Libre. Bueno, comencemos. Son las 2:30 de la tarde de un martes cualquiera, que para mí ya hace años ha dejado de ser una tarde común para convertirse en un ritual. Primero, ya hace más de 10 años como evaluadora externa, ahora como cabeza de un grupo muy especial, el Comité de Evaluación de Libros del Banco del Libro. Preparo el espacio de reunión, coloco el cuaderno de actas, la carpeta con las planillas, donde en un rato iremos anotando los libros presentados, la carpeta con la lista de escritores, palabras que nos permiten ubicar los libros en la base de datos en los que se ingresan y así poder realizar una selección de libros para ser utilizados con un grupo de niños en algún programa específico de los que les hablaré más adelante. Los descriptores, palabras contundentes y sólidas: amor, poesía, guerra, familia, pobreza, inmigración, relación niño-niño, identidad. Ya está todo a punto. Miro el reloj, busco los libros que voy a evaluar y me siento a esperar al resto de los evaluadores a los que antes les he escrito. Los espero como todos los martes a las 2:30. Como ya he dicho, todo un ritual. El Comité de Evaluación del Banco del Libro tiene 38 años revisando libros para niños y jóvenes. Fue creado en 1976 y comenzó como un grupo de evaluadores de evaluación de libros de texto para luego pasar a ser un comité de selección de libros, cuya tarea principal era la selección de colecciones que conformarían distintas bibliotecas. En palabras de Verónica Uribe, los primeros intentos de selección que habían nacido del banco, que habían nacido como un servicio gratuito de canje de libros de texto, tenían como finalidad establecer criterios de calidad para estos materiales educativos. Paralelo a esto, el banco creaba bibliotecas escolares y públicas, por lo que la selección se hizo extensiva a los libros de información, de ficción y a las obras de consulta. Este trabajo siempre estuvo acompañado por una rigurosa evaluación que pretendía revisar la calidad de los libros. La diversificación de los proyectos creó la necesidad de transformar este grupo en uno que ya no solo se dedicara al libro de texto, sino al cuerpo de la literatura infantil. Así, el comité de selección
Se convirtió en una instancia que reconocía y promocionaba la excelencia de los libros para niños y jóvenes y oportunamente en un programa constante de capacitación interna de todos los miembros que lo han conformado. Por lo que a partir de 1994 el comité decide centrarse en el libro, ceñirse a los aspectos intrínsecos de su material de estudio y quedarse en la fase previa a toda selección, la evaluación. Es por esto que el comité de selección pasa a llamarse comité de evaluación, que es como actualmente se le conoce. Sus objetivos actuales son evaluar, recomendar y promocionar libros de calidad, tanto recreativos como informativos para niños y jóvenes, investigar, producir y recopilar material teórico sobre literatura infantil y juvenil, establecer y difundir los criterios para evaluar libros para niños y jóvenes, formar especialistas en las áreas de evaluación de libros para niños, emprender investigaciones sobre la recepción que tienen los libros evaluados por el comité, orientar los lineamientos editoriales de las publicaciones del Banco del Libro y proporcionar mediante la búsqueda por medio de los descriptores los libros recomendados por el comité para conformar colecciones bibliográficas en los programas y proyectos del Banco del Libro y de otras instituciones que así lo requieran. Por este comité han pasado muchos profesionales, educadores, licenciados en letra, bibliotecarios, filósofos, promotores de lectura, escritores, ilustradores y especialistas en literatura infantil. Pueden entonces imaginarse el tono y el ambiente de las reuniones. Pueden ver ustedes en estas imágenes lo bien que lo pasamos. Como institución dedicada a la promoción de la lectura, el Banco del Libro ha desarrollado proyectos que procuran vincular la lectura y el libro para niños con la reflexión sobre la convivencia pacífica y la participación ciudadana, como es el caso de Tendiendo Puentes. Este programa, sustentado en el acceso a productos culturales producidos por la lengua escrita, pretende abrir un espacio para el ejercicio de la ciudadanía y el mejoramiento de la convivencia entre niños de sectores populares. La experiencia que se ha obtenido en este programa nos permitió atrevernos, siendo coherentes con nuestra personalidad de institución de experimentación y ensayo, ofrecer una propuesta sustentada en la lectura y la literatura como elementos que propician no solo una relación más estrecha con el lenguaje, sino también la reflexión sobre sus posibilidades de uso. El objetivo de esta propuesta es contribuir a la formación de una cultura de paz en las escuelas y aliviar el problema de la violencia entre pares. Les voy a pasar ahora un video sobre la experiencia de Tendiendo Puentes en un barrio en Petare, que es un barrio popular en la ciudad de Caracas. En este sitio en particular apenas hay acceso de jeeps, que son carros rústicos, y le cuesta mucho llegar, y van a ver que está rodeado de ranchitos. Nosotros le decimos en Venezuela ranchitos, me decían aquí que tiene otro nombre, pero de chabola, exactamente. Ya, porque esto lo grabó un grupo de tecnología popular. Estamos ahorita en el sector Julián Blanco de Petare, en Los Grillitos. Esta es una casa comunitaria dirigida por Mirencho. Yo vengo acá como de los 5 años, a cantar, a aprender juegos, cuentos. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo les va listo? ¡Bien! Vamos a ponernos todos bellos, todos arregladitos. El que le gustan mucho los cuentos, que levante un pie. Lo que más me gusta son las canciones. Muy bien, un aplauso. Cuando yo sea grande quiero ser cuatrista, guitarrista y cantante. El programa Tendiendo Puentes surgió en el año 2003 como una iniciativa del personal del Banco del Libro ante la necesidad de aportar algo desde nuestros saberes y desde nuestra experiencia para
ayudar un poco a los niños a resolver ese clima de conflicto que había en ese momento. Dijimos, tenemos que hacer algo, porque nosotros estamos muy afectados, nuestros niños están muy afectados, la gente que trabaja con los niños también. Nosotros nos planteamos trabajar con varias comunidades, temas relacionados con convivencia, con respeto a la diferencia y con participación ciudadana a partir de libros para niños. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia los niños que son realmente la semilla y son aquellos que, aparte de formarse ellos mismos, también lo van a llevar a su familia. Entonces escogimos 3 comunidades que podían necesitar, que podían aprovechar esa idea que tenían. Entonces comenzamos a trabajar con Guarataro, Katia y Petare. Yo he estudiado un año aquí en Vistahermosa y ha venido siempre que hay algo aquí, nos traen pues. Estamos con estos niños allá en Petare, trabajando con los cuentos, con las lecturas. Nosotros estamos aliados en este caso con la Fundación Luz y Vida, que atiende niños no escolarizados y atiende aproximadamente una población de 500 niños en sus aulas comunitarias. Las reuniones consisten en motivarlos a la lectura, lo que es el trabajo en equipo y prepararlos para realizar una actividad, es promoción a la lectura. También incluimos actividades manuales, música, dependiendo de la programación que se haga para cada día. Vamos a contarle el cuento de Había una vez. A partir de esa narración, de ese cuento, de esas canciones, adivinanzas, donde ellos también dramatizan y se sienten muy, muy compenetrados, luego pasamos por grupos a hacer alguna actividad especial, ya sea una actividad plástica o de creación literaria, o de canciones, o compartir opiniones, o sentarnos y continuar a leer cuentos. Bueno, pues esto debe ver también con Carlos y dicen así. Cuando nosotros empezamos a venir para acá éramos 3 nada más, Cristina, Olga y yo. Cuando estamos subiendo ya por el cerro, llegando ya a la punta de ese cerro, cerca de la casa de los grillitos, esos grillos empiezan a anunciar, ahí vienen los cuentos, ahí vienen los cuentos. El grupo fue creciendo y era muy difícil manejarlo entre las 3, entonces se fueron sumando otros voluntarios del banco, porque el grupo de voluntarios de Tendiendo Puentes no es solo gente del Banco del Libro. Aquí han venido amigos, han venido personas que han tomado cursos de formación de promotores de lectura del banco, gente que se entusiasma mucho con el programa y nos acompaña, ya sea para contar un cuento, para tomar una foto, para venir a grabar, para traer ideas. Nosotros somos una población muy escasa de recursos, hay niños que están completamente sin documentos, sin ningún tipo de recurso económico, muchas veces llegan al aula hasta sin comer. Y tal vez sin arraigo, incluso porque vienen de lugares lejanos, son hijos de inmigrantes algunos, otros están siendo criados por personas que no son de su familia. Estamos tratando de que ellos se ubiquen en el contexto donde viven y en su propia condición de individuo. Nuestra propuesta ha sido trabajar por unidades temáticas a partir de libros recomendados por el Comité de Evaluación. Muchas veces trabajamos lo que es la familia, trabajamos la vivienda, trabajamos identidad, trabajamos desde el quién soy yo. Era un día espléndido y abuelo oso disfrutaba el calor del sol. En eso, una vocecita dijo, ven a jugar conmigo, ven a jugar conmigo. A través de los libros podemos ver nuestra propia vida y nuestra propia realidad de otra manera. Muchas veces nos llevas a mundos de fantasías donde nosotros vivimos hasta otras realidades. Entonces es como que ver que la lectura es vivir. La vida es más que un estómago, la vida es más que tener un techo donde meterse. Muchas veces no tenemos el pan, pero si en ese momento estamos leyendo un cuentico y el cuento nos alimenta, mira, de verdad que nos llenamos. Hemos logrado que los niños vean su propia realidad, su propio contexto desde los libros y que después puedan asomarse a la ventana y ver su gente, ver su forma de vivir, reconocerse a sí mismos. Nosotros pensamos que la lectura nos ayuda a formar nuestra capacidad crítica, a formar nuestros propios criterios.
Nosotros quisimos extender nuestra labor aquí hacia las maestras también, porque ellas tienen la inquietud de hacer un trabajo con los niños también. Son estrategias que ellos nos van enseñando para ir aplicando en el aula con los muchachitos, en la lectura, en la escritura, y entonces eso los va motivando y a nosotros nos va dando un aprendizaje grandísimo. Bueno, nosotros hacemos que ellos hagan las estrategias, los ponemos a hacer ellos las actividades como si fueran ellos los niños, para que ellos se den cuenta cuáles son las dificultades que te consiguen en el camino a la hora de aprender. Así como lo hacemos nosotros desde el Banco del Libro, ellos también se han entregado completamente al proyecto. Bueno, es un beneficio buenísimo, buenísimo, que nos está atendiendo y de verdad estamos agradecidos y que continuarán toda la vida con nosotros, que no se nos quitaran desde el lado. Si tú no sabes leer ni escribir, estás como encerrado en tu propio mundo y no tienes con qué ir más allá de la inmediatez de la vida, no tienes cómo ver la trascendencia del ser humano, de la vida en general. Traten de leer, traten de siempre estar promocionando eso con los niños, con los mismos adultos, porque eso nos ayuda a crecer. Esa unión que nos permite sentarnos y compartir una historia en la que muchas veces yo siento que hay alguien que le ha pasado lo mismo que a mí, o que ha resuelto tal tema, o que a través de ese cuento o de esa lectura descubro un nuevo mundo, o descubro que existen soluciones para lo que estoy sintiendo o para lo que estoy viviendo. Yo quiero estudiar, seguir adelante y seguir mi carrera hasta llegar a ser grande y cantante, lo que yo quiero ser. Porque uno quiere ser alguien en la vida, aprender, porque si uno no estudia es un fracasado. Entre más uno estudia, más uno aprende cosas interesantes, no le engañan a uno en la calle. Yo creo que si tienes acceso a los libros y tienes acceso a buenos libros, tienes la posibilidad de ver si te estás viviendo como realmente quieres vivir, si estás haciendo lo que realmente quieres hacer, si realmente hay opciones o no para ti. Yo creo que realmente los libros sí son una ayuda y sí son un aporte para la vida. En nuestro más reciente programa de promoción de lectura, Palabras para y por la no violencia, por el que ganamos el premio UNESCO Hamdan bin Rashid Al Maktoum de Educación, un proyecto en el que el lenguaje y la literatura para niños constituyeron las herramientas fundamentales para la resolución pacífica de conflictos. 13 docentes y 363 estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado se convirtieron en los primeros beneficiarios de este proyecto, que realizamos con el apoyo de la Embajada de Canadá para contribuir a la disminución de la violencia en las escuelas. En Caracas hay muchísima violencia en las escuelas. Maite Daután, que salía en el video anterior y llevó este programa también, nos dice en su presentación del proyecto: la violencia escolar deriva de la violencia cotidiana del contexto y se vincula en buena medida con la falta de una conciencia por parte de la población infantil y juvenil sobre los derechos de los niños, así como la falta de preparación para asumir una vida responsable con espíritu de comprensión, paz y tolerancia. Ello tiene sus raíces en el desconocimiento de los derechos propios y ajenos, lo que hace necesario fortalecer mecanismos de prevención, mediación y resolución de conflictos de una manera no violenta. Y esto requiere invariablemente de la mediación de la palabra. Para eso, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de los libros que se usaron en el proyecto de Palabras para y por la no violencia, con estos descriptores: comunidad, familia, relación con el otro, identidad. El comité de evaluación es el pilar fundamental para la realización de programas como este, pues gracias a su trabajo contamos con una colección de libros evaluados minuciosamente para incluir en las actividades a realizar con los niños. Cada año, fíjense, por ejemplo, esto es la información que tenemos en la base de datos de cada uno de los libros que se evalúan. Está la información bibliográfica, están los descriptores relacionados con ese libro. Por ejemplo, en el libro Caja de Cartón hay descriptores como relación madre-hijos, pobreza, inmigrantes, niños en situación irregular, libros álbum, crítica social. Está el tipo de libro, está el género, la sugerencia de la edad para usarlo, para el grupo de edades,
Si recomendamos que los adultos trabajen con él, también lo colocamos, y una reseña. Entonces hay toda una información que cuando el grupo de proyectos del Banco del Libro o cualquier persona que esté interesada en establecer un programa de promoción de la lectura según las necesidades que tenga, busca en la base de datos a través de los descriptores, puede traer los libros que necesita para ese proyecto. Un porcentaje de las obras que evaluamos, son postuladas al premio a los mejores libros para niños y jóvenes, por lo que pasan a manos de jurados calificados que escogen los mejores títulos en las categorías de originales, escritos y publicados en español, traducciones, escritos en otras lenguas, traducidos y publicados en español, y menciones especiales. El trabajo que se realiza durante todo el año en este comité ve sus frutos en la celebración del premio, el evento de los mejores libros para niños y jóvenes, y en la publicación de los boletines. El Banco del Libro recomienda, y por supuesto, como ya les he mencionado, en la colección de libros para niños y jóvenes del banco. Paso a leerles la introducción del calendario del año 2015, que en fin de cuentas es un producto más de este comité. Desde todos los espacios en los que desarrollamos nuestra actividad de promoción de lectura, hemos corroborado que la lectura nos permite asomarnos al mundo, encontrar un reflejo de lo que somos y ponernos en la piel del otro. Creemos firmemente que este es, en palabras de nuestra directora María Beatriz Medina, un ejercicio urgente y necesario en nuestra sociedad, para poder recuperar el sentido de la palabra, de muchas palabras que ya no sabemos cómo habitar. Es por esto que a través del trabajo continuo del grupo interdisciplinario que semana a semana realiza su labor de análisis y reflexión, y que conocemos como Comité de Evaluación de Libros para Niños y Jóvenes, realizamos una amplia y diversa selección de libros, anclada en la premisa de la calidad. Una selección que ofrece una variada selección de títulos que nos permiten reconocernos o reconocer al otro, y que propician la formación de lectores críticos capaces de situarse en el mundo multicultural de la contemporaneidad. Les muestro las imágenes. Historias e imágenes ancladas en líneas temáticas que tratan, entre otros, de temas como abuelas que recuperan la identidad de sus nietos, las emociones del alma femenina, perros que aparecen y desaparecen casi por arte de magia, ardillas, osos y puercoespines que descubren la primavera y el amor, cajas que se arman como rompecabezas, recuerdos que son entregados de una abuela a su nieta, hormigas trabajadoras que tienen tiempo para escuchar cuentos, niños que nos dan una lección sobre la maravillosa que es la vida y lo agradecido que debemos estar por ella, abuelos luchadores en el amor y en la lucha libre, clásicos convertidos en poesía que nos deleita, hombres que no saben enfrentar su vida cotidiana e hilos que se tejen para engranar historias y vidas, en fin, historias e imágenes. Y me faltó, sí. Y hilos que se tejen para engranar historias y vidas. En fin, historias e imágenes vertidas en un conjunto de libros que nos permiten que podamos seguir tendiendo puentes con la lectura y ofrecer una ruta posible que nos permita transitar armoniosamente las muchas visiones del mundo, así como ejercer plenamente la ciudadanía, que es la capacidad de convivir con las diferencias. Hace apenas unos días tuve la suerte de conversar con la investigadora Junko Yukota, que presentó una ponencia en el Simposio Internacional de la Literatura en Pantalla que acaba de pasar este fin de semana, promovido por Gretel. Ella hablaba sobre las características de los libros álbum en el mundo digital, tema por demás que tendrá que abordar muy pronto nuestro comité. Ella vive en Estados Unidos, país en el que para muchos tener un arma de fuego es sinónimo de poder, de tranquilidad, sí, básicamente de poder. La idea central de lo que ellos están haciendo es convencer a los adolescentes con los que trabajan para que puedan expresarse a través de la palabra. En este programa en específico es a través de la poesía. Sin necesidad del poder de las armas. Y como eslogan le han puesto Louder than a bomb.
más fuerte que una bomba. Esto nos permite nuevamente reflexionar sobre el poder de la palabra, bien construida, bien elaborada, que en juego con la imagen y el resto de los componentes del libro, llega al niño o al joven para contribuir en la construcción de una identidad singular, en la apertura de nuevas sociabilidades. Pues creemos que puede favorecer a veces, como dice Michel Petit, a que algunos niños y algunos adolescentes se encaminen más hacia el pensamiento y menos hacia la realización de actos violentos. Aquí les dejo la dirección. Este es un corto que está en inglés, pero que es muy interesante sobre todo ese trabajo que están haciendo en Chicago con todo este acercamiento de los jóvenes hacia la poesía. Como dice Leonard Marcus en la presentación de la exposición ¿Por qué los libros para niños importan?, un buen libro para niños es la más temprana exposición de una persona joven al arte y al diseño, un conducto para estrechar la relación familiar y en estos días posiblemente el último vestigio de material impreso para la próxima generación digital. Al acercar a los niños libros de calidad estética, tanto en su calidad literaria como en su calidad visual, los acercamos al arte que transmite sentimientos, sensaciones, percepciones, pensamientos de forma global a nivel inconsciente y preconsciente a través del tiempo y del espacio, y así colaboramos en la formación de personas con herramientas para argumentar y con capacidad para respetar al otro y aceptar sus diferencias. Regresemos pues a nuestro comité de evaluación de libros. ¿Qué preguntas nos hacemos al evaluar los libros? ¿Qué libros buscamos? Buscamos libros con verdadera factura estética, libros inteligentes, libros conmovedores, libros que nos sorprendan, nos atrapen, nos hagan reír y llorar. En fin, libros como la vida misma, pero la vida buena. No porque dejen de mostrarnos las miserias humanas, sino porque nos permiten verlas a través de otros ojos, para así comenzar a encontrar respuestas sobre cómo debemos actuar frente a ellas. Libros que nos exijan a nivel de lenguaje para ir creciendo simbólicamente con ellos, pues solo en la medida que un libro está bien construido en su narrativa, tanto literaria como visual, yo como lector me iré formando simbólicamente y me exigiré cada vez un mayor esfuerzo. Libros, como dice Daniel Goldin, representan la metáfora de la plaza. Aquí está una plaza bien particular. El lugar de encuentro, el espacio de negociación en donde transamos posibilidades que a otro, ese otro que podemos ser nosotros mismos en distintos momentos, le pueden pasar inadvertidas. Libros, como dice Certeau, nos reconozcan como viajeros que circulan sobre tierras de otra gente, nómadas que cazan furtivamente en campos que no han escrito. Libros con finales felices, no porque le tengamos miedo a los finales infelices, sino como dice Gustavo Garzó, los niños podrán bajar a los infiernos, pero siempre les quedará abierto un resquicio por el que poder escapar. Gracias. Bueno, pasamos a conversar entre ¿Hace falta el micro o yo creo que no hace falta, ¿no? Dedos de cada uno, porque igual necesito. Es que estamos grabando, entonces Carolina tenemos bajita. Bueno, como queráis. Bueno, a ver, la intención un poco de esta mesa redonda, de este debate, es que participemos todos, es hacer una mesa redonda. Creo que hay mucha gente aquí que viene de la promoción de la lectura, que quiere hacer preguntas quizás a Carolina.
Pablo y yo misma estamos aquí como editoriales porque hace mucho tiempo que colaboramos con el Banco del Libro. ECARE tiene una relación muy estrecha. Queríamos exponer un poco a modo de ejemplo los libros que habían sido seleccionados por el Banco del Libro. Bueno, un poco para mostrar la variedad, ¿no? del comité, del comité de evaluación. Hay tanto libros para bebés de cartón como podría ser el Delante de mi casa, por ejemplo. Bueno, tenía que pasar. Pasando por los álbumes que llamáis recreativos, álbumes más informativos como podría ser La Escuela Secreta de Nazrín o La Jardinera. Es más, no, recreativo. Es más informativo, es recreativo, ¿no? Sí. Y pasamos también a la narrativa, como el Kim de Rudyard Kipling, que fue también seleccionado como uno de los mejores por su traducción y por su edición. En fin, que... Sí, la idea es que en realidad es que estimulemos la conversación, ojalá sea posible. Yo sí quiero hacer un apunte que realmente me emocioné viendo las imágenes del Banco del Libro, porque yo pasé buena parte de mi adolescencia en ese jardín, estacionamiento, calle que era el Banco del Libro en los 70. Y agradecer a Juventud realmente la deferencia y la buena voluntad para esta conferencia. Realmente ECARE ha estado relacionado con el Banco del Libro desde su nacimiento y es parte, de hecho, Carmen Diana, que deberíamos aprovecharla que está aquí, no solo es directo presidenta de ECARE, sino también presidenta del Banco del Libro, es decir que estamos gente relacionada con esta institución directamente, así que invitamos simplemente a conversar. Además, Curuza, Carmen Diana, es autora de La calle es libre, que cuando veía las imágenes del vídeo que nos enseñó Carolina, esta experiencia viene de la actividad del Banco del Libro en una zona cercana, en Petare. Bueno, Petare es la favela más poblada de América Latina, inclusive más grande que las de Brasil, y allí el Banco del Libro desde los 70 hizo trabajos importantes y me alegro que los pueda seguir haciendo. Pues no sé, yo creo que a mí me gustaría también, en algún momento de la invitación había el tema de la inclusión-exclusión. ¿En qué sentido el comité de selección evalúa esto? ¿Cómo evitar el peligro de que un libro de buena voluntad, en cuanto a integración, en cuanto a que no diferenciemos entre razas o lo que sea, pase por arriba de la buena literatura? Esa me gustaría, cómo tener ese cuidado. Bueno, aló. Sí. Generalmente privilegiamos la calidad del tanto gráfica como literaria, y sí hemos notado que en estos años hay muchos libros como mandados a hacer, por favor, como si le pidieran al autor, escribe sobre este tema porque este tema es importante, básicamente el tema de los valores, ¿no? Pero no hace falta, perdón. Por encargo, exacto. Pero realmente la calidad literaria es siempre mucho más importante porque se lleva el libro, tú puedes notarle lo que decimos nosotros, las costuras a ese libro que está escrito como un encargo, ¿no? También a veces vemos en el comité que algunas veces hay temas que parecen como de autoayuda y no de literatura infantil, pero a veces son necesarios también, y si hay un buen trabajo editorial y un buen trabajo gráfico, el libro vale la pena que esté en una colección. Pero
Realmente lo que se trata de privilegiar es que haya un buen nivel de escritura, con buenos personajes, con una historia interesante, o sea, lo básico en un libro, pues tú como editora lo debes saber. Yo traje aquí un boletín, ya ahorita no lo estamos sacando en papel, lo estamos sacando digitalmente, pero aquí este es un boletín del año 2011 con todos los libros que se recomendaron ese año. Se evalúan 400, 500 libros al año. Todos los martes de 2:30 a 5 de la tarde estamos ahí trabajando un grupo interdisciplinario, tratando de hacer lo mejor posible para que las diferentes instituciones que lo necesiten puedan contar con esta recomendación. Y muchas veces de ese trabajo del comité pues también salen las publicaciones como esta de libros, que es la colección de Formemos Lectores, y de otros materiales que publica el Banco del Libro, ¿no? Aquí les traje el calendario, hay como 2 o 3 que se pueden obsequiar, no sé, vamos a ver a quién se le obsequian. Hacemos una rifa, sí. Otra, para hacerte una pregunta quizá un poquito incómoda, pero que si quieres la contesto yo también. Leí una revista hace cosa de un par de años o 3 que le preocupaba, y me llamó la atención esa palabra, que el Banco del Libro evaluara en un año libros de hace 2 o 3 o quizá 4 años. Para mí eso no resulta un problema, creo que los libros, si son buenos, siguen siéndolo en general, pero bueno, no sé si... Sí, nos ha tocado que los libros que estamos postulando solamente tienen 2 años de antigüedad, porque lo que ocurre, o sea, podemos recomendar libros más antiguos. Lo que pasa es que al postular un libro, si gana el premio de los mejores libros para niños y jóvenes y está fuera de catálogo, porque el problema con la rapidez con la que salen los libros fuera de catálogo, entonces nos obliga a recomendar, a postular nada más libros de 2 años para atrás, pero libros recomendados pueden ser muchos más, y es cierto, hay libros que son para toda la vida, o sea, entonces hay que mantenerlos. Dime. En este sentido tenía una pregunta ya de la parte logística, de cómo funciona el banco. ¿Cómo obtienen los libros? ¿Solicitan a las editoriales o cómo es el proceso? Sí, ese es otro de los problemas que tenemos en Venezuela en particular, es que a veces recomendamos libros que no se consiguen en Venezuela, pero eso es una situación puntual que hay por cuestiones de logística, política, pero los recomendamos porque nosotros evaluamos libros editados en español de todas las editoriales españolas y latinoamericanas, por supuesto venezolanas, que tienen libros publicados en el mercado. Y el trabajo es muy fuerte y muy duro conseguir las novedades. ¿Los compran? No, se los pedimos en donación a las editoriales. Entonces estamos constantemente detrás de las editoriales para que nos envíen sus libros. Hay editoriales que las envían con mucha facilidad, pero hay editoriales muy pequeñas que tienen problemas económicos para enviarlas a Venezuela. Entonces, pues nos cuesta. Ahorita yo voy cargada de libros para Venezuela. Entonces, ¿se quedan con un stock para su biblioteca propia? Tenemos un fondo editorial, que es la colección más grande de libros para niños y jóvenes de Latinoamérica. Entonces, sí, tenemos un material importante. Y me atrevería a decir del mundo publicado en castellano, ¿no? Bueno, hablemos de Latinoamérica. Puede ser que lo que pasa es que la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en Salamanca tenía una colección también muy grande. No sé ahora con la mudanza cómo está esa colección. Bueno, sin duda es grande, pero cuando estuve por primera vez en la fundación y me identificaron como de Carey, lo primero que dijeron es nuestra referencia fue el Banco del Libro. Claro, porque el banco apoyó para toda la formación del centro de documentación.
Carolina, a lo mejor nos podrías explicar cómo Banco del Libro ha conseguido tener, convertirse en un referente, porque yo tengo entendido que hay en muchos países del mundo muchas asociaciones o instituciones que intentan hacer el mismo trabajo pero que no consiguen los mismos resultados. Entonces, ¿cuál sería realmente la fórmula? Mira, yo creo que la fórmula básicamente es la constancia y la permanencia. O sea, son 54 años investigando en el área y trabajando ininterrumpidamente, que son muchos años para una ONG. Y también creo que todos los que estamos ahí creemos, o sea, realmente creemos en el poder de los libros y la literatura. Entonces, eso hace que... ¿Y crees que pasa por a lo mejor los programas de formación que hacéis para promotores, etcétera, o la creación de bibliotecas? ¿Eso es necesario? ¿Sería un consejo para dar también? Realmente necesitaríamos consejos a lo mejor para que aquí en España se pueda promover un poquito mejor todo lo que es la promoción infantil y juvenil, porque hay gente que hace muy buen trabajo pero a lo mejor no llega a la democratización que decías tú. Es decir, de momento tenemos la sensación de que esta promoción llega a la gente interesada pero no pasa de estas barreras. Sí, bueno, en Venezuela se dice que el Banco del Libro es una escuela. O sea, todos los que ya no trabajan en el Banco del Libro y siguen siguen trabajando en el área de la literatura infantil tienen la impronta del Banco del Libro, y eso es innegable. Y somos bancolibreros, o sea, decimos, ¿no? Pero eso es importantísimo, la formación. O sea, nosotros, aunque no somos una universidad ni una academia, estamos constantemente dando formación. O sea, cuando yo llegué al Banco del Libro, estaba haciendo una maestría en lectura y escritura y llegué porque mi tesis tenía que ver con selección de libros y me invitaron a un seminario de literatura infantil. O sea, yo empecé en el comité y de inmediato empezaron a dar formación. Entonces eso es básico, importante, y lo hace a uno vincularse con la institución y pues se ven los resultados, por lo menos a nivel, sobre todo internacional. El Banco del Libro es muy reconocido en todo lo que es toda su trayectoria, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo mantienen la independencia de los gobiernos de turno? Somos una ONG, somos una asociación civil sin fines de lucro y privada, que sí tenía un aporte del Estado en algunos programas. Luego lo que hicimos fue como una contraprestación, o sea, dábamos formación a docentes de escuelas públicas y municipales a cambio de un presupuesto, o sea, como lo haríamos con cualquier empresa privada, pero lo hacíamos con el gobierno. Y actualmente ese porcentaje es básicamente cero. Y bueno, nos mantenemos, somos autogestionarios. Lo decimos con mucho orgullo, pero es bastante trabajoso. Y nunca hay dinero. Sí. Lamentablemente. Y esos programas con alguna, supongo que son fundaciones de empresas privadas, son específicos para, o sea, el Banco del Libro le presenta estos programas a alguna, qué sé yo, a Johnson & Johnson, qué sé yo, cualquiera, y ellos financian determinado programa de formación en tal barrio, o ¿cómo es eso? Sí, bueno, en Venezuela hay algo que se llama responsabilidad social, que las empresas tienen que cubrir su cuota de su presupuesto de responsabilidad social, y algunas están ganadas a la idea de trabajar en promoción de lectura. Sí, yo he conversado con diferentes empresarios y te dicen que a veces es más llamativo y más, o sea, como representativo, por ejemplo, hacer responsabilidad social con el tema del SIDA, por ejemplo, porque es más visible que la promoción de la lectura. O sea, pero de todas maneras siempre hay gente que está, o sea, empresas que están ganadas a trabajar en la promoción de la lectura.
Y ¿Algún programa específico, por ejemplo, que financió alguna y se desarrolló en tal lugar? O sea, para tener un ejemplo de eso, así algo. Mira, se hicieron salas de lectura en buena parte del interior del país con compañías petroleras privadas que les interesó. Odebrecht, que es una compañía brasilera que está haciendo todas unas construcciones de metro en Caracas, también ha pedido asesoría. Bueno, a veces piden solamente asesoría, otras veces piden que participemos en todo el proyecto y montemos la sala de lectura o el programa completo. O sea, depende, nosotros nos adaptamos y estamos abiertos a cualquier alternativa que sea trabajar con promoción de la lectura. ¿Qué lugar ocupa el teatro infantil juvenil en su tarea? Porque aquí, desde luego, es el género más minoritario de todos, con diferencia, con una difusión prácticamente por parte de editoriales voluntaristas más que editoriales de mercado. Sí, también ocurre en Venezuela. Hay muy poca promoción de lo que es teatro infantil, aunque cada día llegan más libros para evaluar de teatro infantil. De Argentina vienen muchos, pero no son, o sea, no todos son de excelente calidad, pues, ¿no? Entonces sí es como un género que se tiene un poco olvidado, también lo reconocemos. ¿Qué producción, o sea, digamos, del grueso de lo que llega al comité como base en este caso, que es una proporción mínima del teatro, echan en falta? O sea, ¿sientes que hay algo, qué raro que no se esté trabajando esto? O no sé si pueden ver las tendencias de cómo van ocurriendo las cosas, ¿se copian las editoriales unas a otras o no? Sí, bueno, siempre cada año hay tendencias. O sea, por ejemplo, un año puede ser que haya más novelas intimistas de género más psicológico o libros que trabajen, por ejemplo, hubo un año que se vio muchísimos libros que trabajaban el tema de la muerte y de los abuelos. O sea, sí se ven tendencias, ¿no? Pero siempre hay un poco de todo, ¿no? Y aquellas cosas minoritarias que quizás... Sí, porque lo que sí notamos, o sea, lo que los evaluadores le sacan un poco más el cuerpo a los libros informativos, porque son más difíciles de evaluar que el libro recreativo, y generalmente llegan menos libros informativos que libros, claro, de ficción recreativos. Lo podemos ver casi siempre en las muestras, ¿no? Nos ha dado un poco la impresión, bueno, viendo un poco los vídeos y todo esto, que buscabais un poco, bueno, identificabais el libro un poco como un catalizador, ¿no? También para los niños. Quiero decir, para vosotros seleccionar un libro, ¿qué significa? ¿Es realmente está destinado a un público especial que eran quizás los niños que hemos visto, o ya se dirigen a un público más general? El comité realmente evalúa el libro como tal, el libro como objeto, porque no tenemos posibilidades de contrastarlo con el receptor. No quiere decir que el promotor de lectura del banco después en los programas lo pruebe, incluyan ciertos libros y otros. Pero no al evaluarlo no interviene ese factor. O sea, si el libro es bien recibido o funciona con los niños, evaluamos el libro como objeto por su calidad y luego lo probamos, por su diseño, por su imágenes, por su texto, pero no por la prueba de lo que sea la recepción. ¿Y os habéis encontrado con el caso, por ejemplo, de libros seleccionados que no gustaran a los niños, o que realmente luego al experimentarlos en los programas? Sí, siempre puede pasar. Sí, se ocurre. Libros que creemos que son excelentes, sobre todo que no funcionan de repente para leerlos en voz alta o para narrarlos, ¿no? Pero sí puede ocurrir. Y libros que pensamos que no son tan buenos, que gustan mucho.
Sí, se ocurre. A los directores también les pasa. Claro. Aquello, o sea, ¿cómo diferenciar de un libro con apariencia para niños pero que en realidad no lo es, y viceversa? Qué pregunta. Nosotros decimos que, por ejemplo, hay libros que son perfectos para regalarlos en una primera comunión, porque son muy bonitos, muy llamativos, con una portada muy, o sea, de tapadura, muy atractivos, pues, pero que realmente no tienen consistencia dentro, pues, pero eso es difícil, o sea, darte una receta. Ya, no, más que una receta, te voy a dar un ejemplo de que lo tengo aquí. Un libro que estuvo en los 10 mejores el año pasado, si no me equivoco, Un perro en casa. Que además, ahora lo tengo aquí. O sea, eso es un libro que, o sea, hasta dónde es un libro para niños, que lo publicamos nosotros, por eso puedo criticarlo. Sí. Hasta dónde es para niños, hasta dónde es para adultos, cuánto engancha al adulto y cuánto bueno, además, cuántos niños, qué cantidad de niños y qué capacidades diferentes hay, lo sé, pero claro. Sí decimos que cada día se abre más esa banda de lo que es el destinatario para el libro. O sea, cada vez hay más libros álbum para adultos. El destinatario cada día está como más difuminado, ¿no? Porque hay libros que son para todas las edades. Nosotros teníamos un rango que era libros para todas las edades, pero lo tuvimos que quitar porque estábamos metiendo todos los libros ahí. Pues está muy bien. Es difícil, ¿no? Y sí hay muchísimos libros álbum ahorita para adultos y generalmente comentamos, este es un libro como de colección, como de tenerlo para la gente que le gusta literatura infantil, tenerlo como en su mesa de noche, más que para el niño, ¿no? Bueno, no, me lo pregunto, pero es que supongo que debe ser un límite difícil de establecer. O sea, ¿quién es el que dice, no, este no es un libro para niños a pesar de su apariencia? Es la discusión, supongo. Mira, se dan esas discusiones y son bien interesantes, y lo que generalmente lo que decimos es que debe haber un mediador en ese libro. Por ejemplo, no sé si conocen Greta la Loca. Eso fue un libro problemático para evaluarlo porque es excelente estéticamente, pero un libro muy difícil de manejar, y como esos otros, ¿no? Y el tema de la censura, aunque uno trata de no caer en ello, pues a veces subjetivamente hay evaluadores que dicen, ay, pero es que este libro no me gusta porque está induciendo al niño a temas problemáticos, entonces es difícil, pues por eso trabajamos como equipo, porque al presentar que yo los detecto cuando voy a una librería y veo que los padres están como mejor comprando, pero están allí y son parte también de la naja. Y vienen de una tradición también, ¿no? Es como si nos metemos luego con los tradicionales. Creo que tiene su lógica, no sé si llamarla emocional o psicológica. Desde el punto de vista teatral yo creo que hay una catarsis de verlo y te ríes, no hay drama, y eso es interesante también para el niño, ¿no? Se puede reír y el muñeco está hecho para eso también, o sea, permite eso. Y evidentemente no darle toda la culpa a un libro. El asunto es el conjunto de las lecturas, ¿no? O sea, bueno, no sé si es tarde ya. Yo es que torno a la reflexión que hace, yo también me la hago muchas veces, de que a veces lo damos todo tan limpio y tan lavado a los niños que no les dejamos, o sea, la violencia está ahí, está la violencia, está la desigualdad, está la tristeza, está la muerte, aunque se trate, y bueno, especialmente en el ámbito escolar que me estoy moviendo ahora, todavía nos lavamos mucho más, porque lo primero que prima es si la letra es de palo, la letra es ligada o no sé qué. Lo último normalmente
Bueno, es más, yo te digo que no se tiene en cuenta en general, por alguna honrosa excepción, ni siquiera en escuelas donde se plantean bien la calidad literaria y la calidad visual todavía menos, o sea, por este orden, y en cambio, o sea, todos los otros aspectos cuidan mucho. Y yo me hago la misma pregunta que tú, y a veces me siento, por ejemplo, ayer o creo que fue ayer, estoy rescatando, porque bueno, sí que estamos haciendo los 30 minutos de lectura y tal, y rescaté los cuentos populares de Antonio Rodríguez Almodóvar, que publicó en La Media Lunita en los 80 y tal. Y cogí uno que había, yo cuando fui maestra en los 78, los 80, que es La Princesa Muda, que es de Piojo, y lo conté, y yo me acuerdo que lo contaba entonces muy libremente y sin sentirme tan encorsetada. Y lo cogí en la biblioteca y dije, ay, que les encantaba, porque además estoy en un barrio donde los niños tienen muchos piojos, y el hecho de que se cree un piojo y que se haga un tambor, pues eso. Y en un momento determinado me surgió esto. En un momento determinado, bueno, la chica que es la princesa, que se casa con el pordiosero, de hecho lo ahoga. O sea, en un momento que ella está rabiosa, ella le da un bocado y pues se queda muda y lo tira al río y se ahoga. Y yo lo estaba contando y dije, y entonces y tal, y le había puesto toda la alegría y tal, y dije, y entonces se ahogó. Y me quedé así, pero me quedó esta duda, que es lo mismo que tú. Dije, madre mía, los niños se quedaron tan súper tranquilos. Los niños no les provocó absolutamente ningún problema. Seguimos con la historia, que la princesa llega al castillo, que se encuentra al otro, les encantó el cuento y nadie me dijo en ningún momento por qué se ahogó que era el malo, ¿no? Pero yo me quedé mal. En un momento dije, me quedé mal por eso. Y luego me quedé porque un poquito era el príncipe el que elegía, por el tema de la igualdad de género, por todo eso, y eso que estoy muy mentalizada, pero que es algo que está ahí, yo creo. Y luego ya en contextos, viendo más profundamente, claro, por ejemplo, yo estoy trabajando en un contexto con mucha violencia, con malos tratos, que los niños a veces hablan, el papá le ha pegado a la mamá esta mañana, y en cambio no les damos ninguna salida para hablar de esto, fundamentalmente para hablar de esto simbólicamente, como en la literatura, porque a lo mejor tiene un pequeño espacio para poder contar, pero no les ofrecemos herramientas simbólicas para que puedan trabajar esto, ¿no? Y no se está... Hay muchos libros que sirven para eso. Hay un libro que gusta a muchos y a muchos no les gusta nada, que es Jules, no se lo conocen, que es un personaje que se va a quedar desmembrando, o sea. Me hiciste recordar una crítica que salió cuando publicamos por primera vez Zorro, que está entre los 10, es uno de los 10 mejores, no me acuerdo de qué año, unos años, que es un libro que trata, es como la vida misma, es amistad, traición, seducción, envidia, todo, o sea, todos los ingredientes para que un padre no quiera llevarle eso a casa a su hijo. Y decía la crítica, pues esta dificultad que tendrá el padre para no poner, o mejor dicho, esta precaución que tiene el padre para no poner en manos de su hijo este libro, pues está quitándole una herramienta al niño para que pueda entender lo que le pasa en el colegio, en el patio del colegio. Entonces, pues no creo que depende de cómo se trate la violencia o la muerte en un libro, tenga que aplicar, es parte de la vida, ¿no? Yo creo que cada libro es un mundo y que cada libro se va a tratar individualmente, sea el tema que sea, el género que sea, el de quien haya dirigido. Y yo creo que precisamente estoy totalmente de acuerdo contigo, y ahora tampoco no quiero abrir un tema de las escuelas, porque estaríamos pues muchísimo rato hablando, pero yo creo que cada vez las escuelas y los maestros están más preparados para llevar buenas bibliotecas escolares en las que verdaderamente hay libros que tocan estos temas y que ellos han hecho, los maestros mismos, se han hecho mucho más sensibles para poder tratar estos temas con los niños. Y esta es la gran suerte que tienen muchos niños, que el padre no les comprará el del Albineu, el del Zorro,
pero sí que lo tendrán en la escuela. Claro. Y esa gran ventaja que Bueno, yo no sé si yo siento eso que acabas de decir, muchísimo. No sé si son los que se acercan a nosotros porque publicamos el libro y están interesados en ello, pero me impresiona voy a hablar, lástima que no está aquí, Lara Reyes, que tiene un programa alucinante que trabaja con los niños en la escuela en Sabadell, que Sabadell o Tarrasa, perdón, terrible equivocación. Pues en Tarrasa, que realmente emociona cuando te vas encontrando con gente así, pues realmente sientes que una satisfacción con los libros que intentamos hacer bien, ¿no? Eso cuando vas por ahí o cuando llegas a México, a una ciudad pequeña de solo 1 millón de habitantes, que es Querétaro, pues así me llevaron allí. No, esto vamos a una ciudad pequeña de solo 1 millón de habitantes. Llegas a un barrio de los más deprimidos allí y hay una biblioteca escolar donde hay una selección impecable de libros para niños, que la directora confiesa que cuando llegaron allí esos libros por primera vez en unas cajas, unos libros muy bonitos, pues lo primero al verlos abre y dice: qué libros tan bonitos, quizá vamos a leer uno una vez a la semana. Entre tanto los tenía aquí atrás en la biblioteca que armó detrás de su escritorio para que nadie lo pudiera tocar. Pero y estaba allí el maestro evangelista, es su apellido, no es evangelista, no me acuerdo del nombre ahora, que Arturo Evangelista, que dice, la directora dice: es que me da vergüenza decirlo, porque es que yo creía que si se rompían los tendría que pagar. Hasta que, bueno, gracias a que no solo le pusieron los libros, sino que también le explicaron cómo usarlo, tienen una biblioteca que da envidia, o sea, que dice que bien que ocurra. Por lo tanto, por fortuna los mediadores entienden que Zorro la Guineu debe estar allí y... Ajá. Soy venezolano, del occidente de Cancún, y parte de mi adolescencia tuve información sobre el Banco del Libro. Siempre lo veíamos como un barco muy lejano, ¿no? Bueno, con muchas posibilidades, pero sí, después en el transcurrir del tiempo reconocimos tu labor, ¿no? Pero casi nunca, en el caso de los escritores y periodistas, nos acercábamos a hacer el trabajo de lectura en nuestras propias provincias. Este año he estado en museos muy importantes y me he interesado en hacer talleres de lectura, pero muy en la intimidad. Y me pregunto, ¿no? Pues, cómo es la relación con los escritores, el Banco del Libro, su promoción de la lectura en el exterior. Tengo pensado viajar el año que viene. El Banco del Libro está abierto a todo el que quiera ir. Tenemos la limitante que la sede está en Caracas, ¿no? Pero hay un centro de documentación especializado en literatura infantil y promoción de la lectura que está abierto a todo público. No está abierto todos los días porque no tenemos personal para atenderlo, pero los días que está abierto para todo público. No hay ningún, o sea, no cuesta nada, no hay que tener un carnet, nada especial para poder consultar ahí todo ese material que está. Damos asesoría y le enseñamos todos los libros, o sea, más bien nosotros cada vez que va un escritor o un ilustrador al banco, yo le digo, pero ven a ver las tendencias que hay en literatura, porque hay gente que cree que escribir para niños es muy fácil. Y si vieran los libros que se editan, se darían cuenta que no es tan fácil, pues porque creen que sigue siendo como, no, eso es para niños. Eso, con que yo diga que son chiquiticos, los pajaritos, todo en diminutivo, ya escribí un libro para niños, ¿no? Entonces, hay todo, o sea,
Te lo repito, está abierto para todo público que esté interesado, todo el que quiera investigar en el área puede asistir y investigar, y revisar todos los libros que tenemos en el centro de documentación. No sé si estamos en hora de Yo diría solo para acabar, no es una pregunta, es una reflexión. Pienso que hablo en nombre de mucha gente. Si expreso pues nuestra admiración y nuestro agradecimiento por la labor que continuáis haciendo en unas situaciones tan adversas, con tan pocas ayudas, gente como tú, como María Beatriz, bueno, todos los que formáis Banco del Libro. Pienso que tiene mucho mérito que sigáis siendo como un referente tan importante trabajando con condiciones tan difíciles. Espero que las cosas mejoren cuanto antes. Gracias. Y que siendo referente mucho de ellos. Gracias. Gracias.